Estás escuchando Rifadísimos Podcast. En cada capítulo te compartiré la historia de algún mexicano por el mundo que se le está rifando, que está sacando la casta por México, para que escuches de cuenta propia cómo le hizo, qué obstáculos tuvo y cuáles son sus sueños y aprendizajes. Queremos que nos escuches para que te sientas inspirado, identificado y motivado. Hola rifadísimos, ¿cómo están? Yo soy la China y pues bienvenidos a este segundo episodio ya de Rifadísimos. Esperemos que pues estén disfrutando este contenido y bueno, en este episodio tenemos a un invitadazo, alguien muy especial que tengo el placer de pues conocernos ya desde hace bastante tiempo y que bueno, todo su viaje ha sido muy padre. Y se está preparando para representar a México en Beijing 2022 en esquí de fondo. Por favor, denos un aplauso para Juan Carlos Ayala Zabaleta, mejor conocido como Juancas, ¿verdad? ¡Bravo! ¿Cómo estás, Juancas? Muy bien, vas a hacer que me chivié con tan bonita introducción. ¿Y cómo estás por allá en Noruega? Quisiera decir que tengo frío, pero en realidad no hace frío todavía. Andamos como a 12, 13 grados y pues dentro de lo que cabe por no tener nieve y frío, que lo quisiera ya sentir, andamos muy bien entrenando y pues estudiando en los ratos libres. Pues sí, todavía como que no ha nevado, ¿verdad? No, todavía no se siente así como el frillito. Lo que sí es que ya casi no hay luz, ¿no? No, exactamente. Hace un año ya había nevado para este entonces. Ya andábamos en -12, -10 grados de repente y ahorita pues no. Y sí, eso sí, lo único que no se detiene es el asunto del sol. Ahorita ya los días se hace de noche a las 4 de la tarde y pues se siguen haciendo más cortitos los días y no hay de otra. Así es. Oye, te iba a decir... Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este nuevo proyecto. Y No, al contrario. gracias. Y bueno, es un proyecto que nace, pues, teníamos la inquietud, mi hermano y Betty también, de conocer estas historias tan especiales que varios mexicanos tienen, ¿no? Y pues para empezar este episodio, yo te quiero preguntar primero, ¿cómo te llamas? Bueno, que ya dije, pero si nos puedes repetir cómo te llamas y dónde naciste y si te acuerdas del hospital donde naciste. Bueno, de nuevo, hola a todos. Mi nombre es Juan Carlos Ayala Zabaleta. Tengo 27 años y yo nací en Celaya, Guanajuato. De toda mi familia soy el único que no nació en la Ciudad de México, en el defectuoso, bueno, ahorita ya la CDMX. Y pues sí, salí de mi madre en Celaya, pero toda mi familia, bueno, mis papás viven en Cortázar, Guanajuato, que es todavía un lugar más chiquito. Creo que ahorita el municipio ya tiene 100,000 habitantes, entonces ya casi llenamos el Estadio Azteca, ¿no? Que es un asunto muy chistoso. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano más grande, me lleva 4 años, se llama Diego Rafael Ayala Zabaleta y él vive en Querétaro, ahí está trabajando, ahí está viviendo, entonces uno en Querétaro, donde yo hice la carrera y yo acá en Noruega y pues sí, extrañándonos un poquito. Oye, entonces creciste, o sea, toda tu infancia fue en Guanajuato. Sí, en Cortázar, completamente. En Cortázar hice kinder, primaria, secundaria y ahí ya fue cuando se empezó a poner más interesante porque la prepa la hice en Celaya, la carrera en Querétaro y después anduve, que me gradué, ya anduve en Tabasco, en Acapulco, un poquito en Veracruz, en la Ciudad de México, anduve para arriba y para abajo ahí en varias partes de México conociendo, turisteando y trabajando al mismo tiempo. Oye, y a ver, me quiero regresar un poquito a tu infancia. Sí. Platícame, de chiquito, ¿cómo eras? ¿Eras hiperactivo? ¿Eras calladito? ¿Eras más, digamos, niño de calle o niño de casa? Creo que era
Las dos, un poquito niño de calle y un poquito niño de casa, o sea, recuerdo mucho en la primaria y secundaria sí salir con mis amigos a la calle, a la colonia y andar en bicicleta por ahí en las calles, pues sí, de la colonia. Dice que era muy grande, pero pues en realidad era pues, unas cuantas cuadras, ¿no? Pero también recuerdo bastante pasar tiempo en la casa jugando ya con computadoras cuando tenía, no sé, cuando andaba cuando estaba en primaria y, o sea, me acuerdo mucho de esas dos. Entonces, no sé, en realidad habría que preguntarle a mis papás qué opinan. Lo que sí es que dicen mucho, y eso también mi hermano me lo dice mucho, que cuando era más chiquito me decían el chilletas y que hacía muchos berrinches y que lloraba por cualquier cosa. De eso yo no me acuerdo, es lo que dicen. Entonces, si no me acuerdo, no sucedió. Y hablando un poquito de tus papás, ¿a qué se dedicaban tus papás? Mi papá, cuando yo era chico, él trabajaba en una empresa como gerente de informática, entonces de ahí salió, yo creo que todo este asunto de la tecnología que me llama mucho la atención. Siempre estuve muy acostumbrado a tener computadoras y este asunto de como pues, literal de la tecnología, celulares que eran los celulares enormes que había en ese entonces. Y mi mamá era maestra en donde yo hice la primaria y secundaria. Y actualmente mi mamá sigue siendo maestra de esa escuela y mi papá trabaja justamente en la parte de sistemas también de este grupo educativo. Ok, ok. Entonces, como dices, ahí salió un poquito el amor que tenías hacia las computadoras y también tu mamá por ahí estaba como al tanto de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, no sé, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho de ir a la empresa y ver como este asunto de computadoras y tecnología, no sé, se me hacía así súper padre y a la fecha se me sigue haciendo súper interesante y por eso ando justamente haciendo una maestría en ese tema, no el mismo, pero en ese relacionado. Y a mi mamá siempre se me hizo súper normal tenerla en la escuela. Siempre estuvimos, o sea, estaba a veces en la primaria, o en la secundaria y después en la prepa. Ella también estaba trabajando en la prepa y pues ahí andaba. Entonces para mí era algo muy normal, pero para mis amigos no lo era. Y eso era muy chistoso. Claro, que en los recreos ibas así como, hola mami. No tanto, porque pues en los recreos estaba con mis amigos, pero si necesitaba algo o si quería algo, pues sí era muy fácil tenerla ahí. Qué Entonces no era que le padre. fuera a saludar o así, porque pues, teníamos clase juntos de repente incluso, pero cualquier cosa que necesitara sabía que estaba ahí. Entonces no había tanto problema en muchas cosas, ¿no? Era más fácil. Qué padre. ¿Y te acuerdas de alguna travesura que hayas hecho de chiquito? Fíjate que de primaria no me acuerdo de tantas travesuras, pero de secundaria sí era bastante travieso. Ah, Ahí bueno, sí. ahorita vamos a hablar de es- eso. En secundaria sí recuerdo que me regañaban y que me llamaban la atención y todo este asunto, pero también tenía buenas calificaciones. Entonces eran como las dos partes. Y sí, los maestros me decían como, Juan Carlos, ya estate quieto, pero pues no me podían reprochar tanto porque yo sí entregaba las tareas, tenía buenas calificaciones, entendía rápidamente los temas y demás, entonces era como, pues, ¿qué hago con el tiempo? Pues me dedico a echar relajo, ¿no? Varias travesías por ahí en la secundaria. Oye, y entonces tuviste toda esta infancia en Celaya, en Guanajuato. ¿Ibas al monte? ¿Ibas a los campos? Porque a mí sí me Fí- tocó, yo era mucho de calle. Fíjate que no tanto, sí cuando íbamos de vacaciones y cuando salíamos de vacaciones siempre íbamos sí a la playa y demás, pero también recuerdo mucho, por ejemplo, viajar a Bándaro, a Valle de Bravo. Hicimos un viaje que todavía me acuerdo, creo que yo iba en sexto de primaria, fuimos a la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Entonces, ahí yo estaba también acostumbrado a viajar en auto, ¿no? A hacer como estos road trips y bueno, que ahora es como el road trip, ¿no? Pero pues antes para mí eran como pues, ir de vacaciones, ir Lo en normal. familia, exacto, y ir a estos lugares lejanos, pasar tiempo en el carro, ir cantando, o sea, todo lo que implica estar en un carro.
y sí ir como a estos lugares diferentes en donde no había tanta ciudad y ese asunto, pero ir al Bajío así mucho como al cerro, como lo hago ahorita, no específicamente. Sí iba al campo porque en algún momento mi papá fue agricultor, entonces eso sí me acuerdo mucho y también fue muy padre porque pues era donde literal la comida del mundo estaba creciendo, ¿no? Y ver así los sembradíos enormes y demás era como muy, muy, muy interesante para mí, pero ir así, no sé, de excursión, no tanto. Ahorita lo hago muchísimo, lo hago a diario. Hoy fui, por ejemplo. Claro. Oye, siempre, en esos road trips, siempre con tus hermanos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Se peleaban en el carro? Sí, 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 claro. Y los dos, o sea, tanto yo lo molestaba a él o él me molestaba a mí. Y todavía, o sea, todavía en el último, antes de que me viniera acá a Noruega, fuimos a Acapulco y todavía, o sea, eso no, creo que eso no va a cambiar. Que le mandamos un saludo. Hola, hola. Oye, y ¿te acuerdas de tu primaria? ¿Sí? ¿Cómo fue tus 6 años de primaria? Y me gustó bastante, me gustó bastante y me acuerdo como de los recreos pero también me acuerdo de estar en el aula y de ciertos maestros, ¿no? Creo que en primaria es cuando se te graban ciertos maestros y como sus maneras y como estos mensajes, como que o al menos a mí se me quedaron grabados, entonces sí recuerdo ver a la maestra María Elena, ¿no? Por ejemplo, y casi súper estricta, pero al final de cuentas era buena persona, al profesor Eufemio, que fue en sexto de primaria, y ya tener clase con él era que ya eras uno de los grandes de la primaria, ¿no? Pero pues eras un niño, o sea, seguía siendo literal un niñito, y era también como este asunto de estás en sexto y ves a los niños de primero, pues los veías bien chiquitos, ¿no? Y estás en cuarto, pues estás en medio, sigues aprendiendo cosas súper básicas, pero sientes que ya conoces de todo, cuando en realidad pues sigues aprendiendo. Claro, claro. ¿Y se te complicaban algunas materias en primaria o todo bien? Todo bien, no recuerdo que se me complicara algo en específico. Ahorita, no sé, mis papás me podrían corregir. Lo que sí recuerdo de primaria que más me costó trabajo y creo que a todos, la tabla del 8 de multiplicar. Sí, Así la del 8 es. o la del 7, no, una de esas dos. Que no me hacía sentido y todavía la fecha como que 8 por cuánto qué y no sé. Sí, a mí la del Pero 8. ajá. Pero mi favorita, por ejemplo, la del 6 no sé, siempre se me ha hecho súper, súper ultra fácil y muy lógica, no sé por qué. Eh, y geografía también me gustaba bastante y ciencias naturales, creo que como que por ahí empezó este asunto de ingeniería. Ok. Y entonces, pues acabas la primaria, todo bien hasta ahí, sigues en Guanajuato, ¿no? En Cortázar. ¿Te acuerdas el nombre de la primaria? Sí, claro, mis papás trabajan ahí, el Colegio Alfonso García Robles, el Ah, AGR. venga. ¿Y cómo fue la transición de primaria a secundaria? ¿Tus amigos estuvieron contigo en la secundaria o cambiaste completamente de amigos? Y fíjate que fue muy fácil porque esta escuela tiene kinder, primaria, secundaria y ahora ya también tienen prepa, entonces muchos, si no es que casi todos, o sea, sí, pues nos fuimos de primaria a secundaria, entonces no fue en realidad difícil en el aspecto de las amistades porque todos nos fuimos. Si acaso, ¿no? Y seguíamos siendo dos grupos. Entonces fue lo mismo. Eso sí, las instalaciones no eran las mismas. Entonces, la secundaria está separada, está, digamos que pues sí, en otro edificio, en otro lugar, pero no, o sea, sigue estando cerca de la primaria y yo pensaba como, ok, allá están los grandes, allá están ya o sea, pues, de nuevo este asunto de los que van en secundaria ya son los grandotes, ¿no? Entonces era como, pues ya nos toca a nosotros, ya me toca a mí estar allá, pero casi todos nos fuimos a la misma secundaria, era como lo normal, por así decirlo.
Oye, y me contaste de las travesuras. ¿Te acuerdas de alguna travesura que hayas hecho en la secundaria? Ahorita que se me venga muy ¡Ah! rápido a la Venga, mente. Juan Carlos. Fíjate que ni siquiera eran como grandes cosas, pero pues son cosas que haces en la escuela, no sé, dibujar el Baldor, ¿no? Por ejemplo, o sea, ponerle ahí bigote al Don Baldor y ese tipo de Sí. cosas y en varios libros, este asunto de pues echar carrilla entre varios, y como pues estar hablando todo el tiempo porque ya había entendido el tema y estar como distrayendo y demás, y hubo una eso sí fue literal, pues una estupidez porque llenamos de plástico, perdón, de resistol blanco las mesas, nada más porque se nos antojó rellenar los mesabancos de pegamento blanco y obviamente pues a todos reporte y no sé qué y yo bien inteligente según yo, no, pero estamos protegiendo las mesas porque es una capa protectora, entonces, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero pues eso era lo que hacíamos. Otros amigos, igual también de que con la loca se pegaban a la mesa, se pegaban libros a la cara con la loca, entonces cuando el profesor llegaba y se los quería despegar, pues no podía, ¿no? Entonces ya se armaba ahí un mega relajo, según estar escuchando música, pero pues eran los audífonos conectados a la calculadora, que pues y el profesor no se daba cuenta y pensaba que estábamos escuchando música, o sea, ese tipo de cosas súper tontas, pero pues que eran muy, muy chistosas en el momento, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue trasladarte a Celaya en la prepa? ¿Tenías que viajar? Ah, sí, a diario, cada mañanita, digo, tampoco está tan lejos, eran 15 o 18 minutos hasta la literal entrada de la prepa, no está tan lejos, pero pues era ya salir de Cortázar, que digo, sí, siempre he ido mucho a Celaya y demás, pero de todas formas ya era lejos, a final de cuentas, ¿no? Pero de todas formas no se sentía tan lejos ni nada, porque te digo, mi mamá llegaba ahí, y también estaba, no iba siempre con ella desde las mañanas, que ella llegaba más tarde, pero también estaba ahí, y no había no había ningún tema. Oye, y yo te quería preguntar algo un poquito pues más personal, ¿no? Pues una prepa tech en México es una prepa privada y pues cuesta varo, ¿no? Sí, Hay que invertirle varo. sí, claro. ¿Fuiste becario o tuviste la oportunidad de que tus papás te pagaran la prepa tech? Toda mi educación ha sido, y eso es algo muy interesante y que me he dado cuenta, o sea, que lo he reflexionado últimamente, toda mi educación ha sido privada y todo el tiempo estuve becado, todo el tiempo. Entonces, la primaria, la secundaria, becado, y la preparatoria y la carrera también becado. La preparatoria fue beca, completa al 90%. Entonces, pues sí, como dices, la educación en México, digamos, el TEC de Monterrey cuesta y no es, en realidad es la más cara de todo México, no es ni siquiera una de las más caras, es la más cara hasta donde recuerdo. Y pues era como es y fue un privilegio, ¿no? Poder haber estado ahí y becado y manteniendo también buenas calificaciones. ¿Y por qué decidiste prepa tech y si había otras prepas? Porque mi mamá trabajaba ahí, porque mi hermano también hizo parte de la prepa tech y siempre me gustó mucho. Mi mamá trabajaba en la parte de grupos estudiantiles y entonces como que sentía que conocía la organización desde adentro y este otro asunto de los grupos estudiantiles no lo veía en otra prepa ni en otro sistema. Y aparte que siempre esta idea de tener como la mejor educación para lo que vaya a ser en el futuro, eh, y sabía que el TEC, se sabe que el TEC es buena escuela y que tiene oportunidades en todo México, no solamente en una región. Oye, el examen de admisión para la prepa tech, pues te preguntan de inglés, ¿no? Y te Ujú. preguntan de matemáticas y de conocimientos generales. ¿Estuvo difícil el de inglés o cómo te preparaste
¿O ya sabías hablar inglés? No diría que ya sabía hablar inglés, me defendía en ese momento. Aparte que, pues sí, te digo, en la primaria y secundaria siempre llevamos inglés, pero no un inglés básico, pero un inglés bastante decente para ese entonces. El asunto es que pues nada más era una clase de inglés y no había o sea, no nos enseñaban en inglés otras materias, ¿no? Que creo que eso es lo que hace un cambio muy, muy importante para aprender y hablar inglés y cualquier idioma en realidad. Así es. Entonces, pues sí fue difícil en ese momento, pero yo creo que si ahorita lo presento, pues ya no sería difícil, para nada. Y bueno, lo pasas, ¿no? Pasaste el Sí. examen y bueno, estabas becado al 90%. Y bueno, una de las condiciones, ¿no? De estar becado es que pues tienes que seguir teniendo buenas calificaciones, ¿no? ¿Estabas en prepa, te dedicabas 100% al estudio o tenías como otras actividades? No, ya desde prepa ya andaba de revoltoso en otras cosas. Estuve en el representativo de básquetbol eh, y en secundaria, de hecho, llegué a un prenacional de tenis de mesa y entonces andaba ahí en el deporte, pero no tanto. Y también estaba en los grupos estudiantiles y eso sí, cada sábado teníamos un evento como hacer tipo rallies, un grupo como de liderazgo y eso estaba muy padre. Sabía que era tiempo extra y todo mundo, o bueno, no todo mundo, sino muchos nos preguntaban ¿y por qué van los sábados? O sea, ¿no tienes como suficiente con estar aquí toda la semana en la escuela? Y yo, pues sí, pero es otra cosa, o sea, conoces gente, haces actividades, te ríes y sigo teniendo tiempo, entonces no solamente era escuela. Y eso creo que ha sido una constante desde siempre y pues que si lo pienso ahorita lo sigo haciendo. Entonces siempre has como que manejado y balanceado esto del estudio con otras cosas que te nutren, ¿no? Hacer tú. Sí, porque, o sea, siempre he pensado, si vas a la escuela nada más, a ir a la escuela, pues ahí sí se puede volver aburrido y no hay, o sea, ¿qué puedes hacer diferente? Pues hacer más cosas. Participar en, no sé, en grupos de culturales, participar en cosas deportivas, participar en grupos estudiantiles, porque si vas nada más a la escuela, pues ahí sí es aburrido, vas, te sientas X horas, haces tu tarea después y se acabó y ya. Pero pues no le exprimes todo a lo que la escuela te puede dar, a lo que la infraestructura de la escuela tiene y creo que ahí es donde se vuelve más interesante toda esta experiencia educativa, ¿no? Oye, ¿y tuviste algún obstáculo que te acuerdes en prepa, hablando de lo académico? ¿Alguna materia por ahí que no haya sido, que no haya tomado No, el rumbo como tú quisieras o siempre fuiste de 100? Alumno no de de 100. 100 no fui de 100 pero pues tenía que mantener el promedio y en preparatoria no me costó trabajo, pero creo que todos, y no sé de los que lo vayan a escuchar, creo que todos sufrimos un poquito con Tere, incluso a lo mejor escuchará este podcast, ella nos enseñaba química y según yo en ese momento era como una química avanzada y demás, entonces creo que esa fue como la más difícil. Pero de ahí en fuera, no recuerdo haber como sufrido o haber tenido como malos resultados en otra, no en preparatoria. Ya después en carrera sucedieron otras cosas, pero no en preparatoria. Oye, ¿y te acuerdas de alguna experiencia así maravillosa que te haya marcado en prepa? Porque en preparatoria es cuando también tienes estas experiencias que te marcan a tomar una decisión de vida, ¿no? ¿Te acuerdas de alguien, de algún maestro que te inspiró a irte por el camino de ingeniería? Fíjate que más que una persona, y sí fue una experiencia, hay este grupo que todavía sigue existiendo. Yo fui justamente uno de los fundadores, estuve en la mesa, fui el presidente fundador. Un grupo de robótica
Y creo que eso fue como un parteaguas en muchos aspectos, porque pues ahí ya ahora sí había que liderar un equipo, había que manejar un equipo, tener un presupuesto y construir algo. Aparte ya también aplicar como los pocos o muchos conocimientos que tuviera en ese momento, diseñar algo, o sea, construirlo, ir a pedir patrocinios, tocar puertas, que te las cerraran, que algunos sí te las abrieran. Y pues nos fuimos a competir a Denver. También en preparatoria fue, o sea, gracias a ese proyecto, fue la primera vez que salí del país, la primera vez que me subí a un avión y, o sea, y ahí también como que empezó más súper interés pues en la ingeniería, ¿no? En la parte de ciencia y tecnología y matemáticas y eso. Y obviamente ahí conocí a mucha gente, tanto en la prepa, trabajé ya con maestros, pero ya no como con esta relación de alumno y yo soy el que sabe, yo soy el que aprende, sino ya pues, trabajábamos juntos para lograr esa meta. Ya más como colegas, ¿no? Exactamente, o sea, hasta cierto punto, pero sí, ya más como colegas, exacto. ¿Cómo fue subirte a un avión? ¿Estabas nervioso? Bueno, este grupo es el FIRST, ¿no? FIRST Exacto. FRC Robotics, ¿no? ¿Cómo Ujú, fue, ujú. cómo fue esa experiencia? ¿Súper emocionado, nervioso? ¿Cómo fue? Fue súper cool, o sea, todo, obviamente fue estresante, incluso fue estresante llegar al aeropuerto porque unos amigos y yo éramos los únicos mayores de edad del grupo y nosotros nos fuimos un día o un día y medio, creo que ni siquiera 2 días antes, a Denver, entonces nos fuimos de adelantado y había muchas cosas que faltaban por hacer, etc, entonces fue padrísimo, fue una experiencia fenomenal y aparte también ser como uno de los primeros que ya teníamos 18 años y nuestro pasaporte y demás, era como un poquito más de responsabilidad, ¿no? Y en ese proyecto es cuando como que empecé a aprender que es importante delegar y confiar en un equipo y demás, pero pues también como concentrarte en lo tuyo y controlar estos nervios y estas expectativas y demás. Entonces, fue muy, muy interesante. Y entonces, Juan Carlos Ayala termina prepa y se va a Querétaro, ¿verdad? A estudiar. Ahora sí, a vivir solo. ¿Cómo le dijiste a tus papás, papás, yo me quiero ir a Querétaro a estudiar? Fíjate que según yo, fue natural, fue bastante, o sea, sabía que en Cortázar no hay sí hay universidades, pero sabía que no tenían el programa que yo quería, o sea, yo sabía que no tienen el programa a la fecha. En Celaya también hay universidades, pero habiendo estado en el TEC y habiéndolo disfrutado tanto, pues el siguiente paso muy obvio era pues seguir en el TEC y seguir teniendo esta oportunidad del apoyo económico. Entonces, pues era el TEC. Yo no apliqué a otras universidades, sí las busqué y sí, vi qué programas tenían y demás, pero de todas formas me seguía gustando más el enfoque que tenía el TEC. Entonces fue muy natural para mí y de nuevo igual la mayor parte de mis amigos de la prepa nos fuimos todos a Querétaro, entonces siguió el grupo, ¿no? El grupo que se formó en preparatoria nos seguimos hablando a la fecha. Y eso sí, el grupo de amigos de secundaria preparatoria cambió bastante, pero los de prepa a universidad volvimos a como pues, a reencontrarnos y en realidad no nos separamos porque pues, seguíamos viviendo, éramos casi vecinos todos. Claro. ¿Y no te decían que eras fresa? Algunos sí, un poquito a la fecha, pero ya no tanto, pero eso siento que fue hace ya bastante. Fíjate, donde sí me sucedió bastante este asunto de ser eres fresa y no sé qué, en el trabajo. O sea, ay, eres del TEC, este cuate es del TEC y este asunto de ser del TEC, ¿no? Como si no escucháramos Banda. Banda, ajá, A mí me o encanta. no sé. Ajá, o sea, como si no escucháramos, no sé, pues lo que todo mexicano escucha, ¿no? Sí, O como si no fuéramos barrio. O sea. Exactamente, y, o sea, como si no hiciéramos aguas locas en el TEC, ¿no? O sea, no, una cosa no se pelea con la otra, ¿no? Así es.
te quería, pues preguntar cómo fue tu experiencia viviendo solo de una ciudad un poco chiquita a pues ya Querétaro, pues que sigue siendo chiquita, ¿no? Querétaro comparada con la Ciudad de México, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu primer día? Primer día, primero pues es todo este asunto de ir a Querétaro, caminar por ahí, encontrar las casas, los de los departamentos, ver en dónde están rentando, ver en cuánto están rentando, luego empezar a armar como con los amigos quién jala aquí, quién jala allá, como los presupuestos, todo este asunto, encontrar un lugar que esté bien, que nos convenza a nosotros, los estudiantes, pero también a los papás, porque nos quieren seguros y, o sea, como toda esta dinámica. Y ya después que estuve ahí fue como, ok, pues sí, ya ahora ya vivo solo, ¿no? Y si no limpio, pues nadie va a limpiar, y si no hago nada, que ahora voy a hacer yo. Entonces es como este, este sentimiento de Dobby es libre, pero pues también Dobby es responsable. O sea, si haces un relajo, pues nadie lo va a recoger y es tu relajo. Y pues ahí se puede quedar un semestre completo, ¿no? Pero pues tú lo tienes que recoger. Entonces fue muy padre. A mí me gustó bastante como sentir eso. Pero recuerdo que para mis papás, como ellos son de la Ciudad de México, pues ellos sí vivieron con mis abuelos todo el tiempo. Entonces para ellos más bien era diferente. Porque pues mis tíos y demás todos estaban juntos hasta ya más grandes. Cuando en provincia, por así decirlo, es relativamente normal salir de casa para ir a hacer la universidad. Entonces, tú eras de los que tenías roomies, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal tus roomies? ¿Eran desmadrosos o a todo dar o qué onda? Nada, todo cool. Todos éramos desmadrosos y en realidad en la primer casa en la que viví y viví ahí bastante tiempo, creo que 3 años, nunca hicimos una fiesta grande así de relajo. Esas llegaron después. Pero y en otra casa, pero en esa casa, fíjate que muy tranquila, aparte que era bastante chica y entonces tampoco había tanto espacio y ahora que recuerdo haciendo memoria no fue la casa más limpia, por así decirlo, pero estaba bien, o sea, como que teníamos ahí nuestro relajo, pero pues era un relajo chiquito porque no había tanto espacio. Si tu mamá fuera a investigar esa casa, ¿qué diría? ¿Es una casa limpia o es una casa sucia? Pues sí fue varias veces y pues era, creo que lo catalogaría como una casa sucia para sus estándares. Oye, y también te quería preguntar acerca de tu experiencia en la universidad, ¿no? ¿Cómo sabías que sí, que escogiste la carrera adecuada? Yo al principio en estos test que te hacen en la prepa como tipo vocacionales, no sé por qué se me metió como a la cabeza la idea de ingeniería mecatrónica o algo así. Yo creo que por el nombre, pero después empecé a buscar más y ya me decidí por ingeniería mecánica. Y fíjate que no tuve dudas, nunca he tenido dudas de si sí era o si sí iba a ser la buena o algo así, porque tiene esta parte todavía de sí ingeniería mecánica, pero también la parte de administración de ingeniería, que es un poquito ingeniería industrial, que es lo que hago ahorita. Entonces, me gustó bastante y obviamente ahí ya sufres un poquito más porque hay ciertas materias que son más difíciles. También el sistema, incluso por ser prepa tech a carrera en el tech, no es exactamente igual. Entonces al principio sí estaba un poquito confiado de que, pues me fue bien en la prepa, pues me va a ir, no tiene por qué cambiar nada en la carrera. Pero sí cambian ciertas cosas. También ya los maestros pues son diferentes y es un sistema diferente a final de cuentas y pues hay que adaptarse y eso es lo más importante. ¿Y aquí sí tuviste dificultad con algunas materias o todo bien? Sí, no, ahí sí, para mantener la beca tienes que tener 85, ¿no? De promedio, si no te la condicionan y después, si no lo mantienes, te la bajan o algo así. Entonces, si no mal recuerdo, el primer semestre no saqué 85, saqué 83, 84 promedio general y después
segundo semestre ya saqué otra vez 80 y tantos, o sea, arriba del 85, y después otra vez abajo, entonces era como, híjole, ¿qué tanto entonces me debo de enfocar, no? Y sí, me acuerdo, por ejemplo, que probabilidad y estadística la reprobé, en realidad. Es una historia bastante tonta, pero la reprobé y después la recursé y saqué 90 y algo, entonces no era difícil, nada más era que no le había prestado atención en los tiempos que le debía de haber prestado atención. Matemáticas, que 3, que creo que eran ya este asunto de... No es cierto, matemáticas 3 no. Métodos numéricos y otra de cosas igual de matemáticas. Ya, o sea, son materias muy enfocadas en algo y ya que yo no lo encontraba interesante y a la fecha no lo encuentro interesante. Entonces, cuando veo esos temas, huyo de ahí y pues no me gustaron y me siguen sin gustar. Pero pues los tienes que hacer a final de cuentas, porque son parte de la currícula y pues tienes que aprender hasta donde puedas. Claro. Oye, ¿y cómo se te presentó la oportunidad de irte al extranjero a estudiar Global Management and Manufacturing en Dinamarca? Fue muy chistoso y ahorita que hago memoria, no sé, se me hace extremadamente interesante, incluso desde mi misma perspectiva. Yo ya estaba trabajando, trabajando haciendo prácticas en ITP, una empresa importante en la región de aeronáutica, y pues estaba todo bien. La verdad, estaba en algo que sí me gustaba y había oportunidades y demás, pero, y creo que ya iba en séptimo semestre, entonces ya, en realidad todo, bueno, la mayoría se van de intercambio antes, pero pues como que empecé a trabajar y demás, y luego nos llegó a varios, a todos los que no nos habíamos ido de intercambio de información, y pues dije, bueno, pues vamos a aplicar, total, ¿qué puede pasar? Pues nada. Y apliqué, y yo me quería ir a Australia, pero no me di cuenta que a la universidad que apliqué está en el top 50 y sí era buen estudiante, pero no era tan buen estudiante. Entonces no quedé y yo ahí se me metió esta idea de, pues, ok, te tienes que ir a un lugar diferente, a un lugar en el que vayas tú solo, como para pues, probarte a ver si sí es cierto que eres quien dices ser. Y empecé a buscar y pues salió Dinamarca y me salía Dinamarca y me salía Dinamarca y dije, ok, pues está bien al norte, hace frío, me gusta el frío, segurito tiene nieve. Y fue como, ok, aparte también es el país más feliz del mundo y no sé qué tantas cosas. Entonces, pues la aposté a Dinamarca, quedé y fui el único en realidad que fue. Había más mexicanos, pero no eran del TEC en Dinamarca. ¿Cómo pagaste el viaje? O sea, y también te quería preguntar, me quería regresar tantito un poquito bueno, trabajabas, ¿no? Y también estabas en grupos estudiantiles, ¿no? Y también Sí. necesitabas mantener la beca. Entonces, ¿cómo manejabas todo esto? ¿Cómo balanceabas todo esto? Pues creo que como lo hago ahorita. Bueno, no, creo que en ese momento mejor. Pero pues siempre, o sea, desde prepa te decía como que andaba en varias cosas, entonces para mí era natural estar haciendo pues varias cosas a la vez, siempre. Sí escuelas, sí proyectos, pero también otras cosas extracurriculares, ¿no? Y igual mis amigos, entonces nos juntábamos y pasábamos tiempo juntos, sí haciendo escuela y de repente, pues bueno, vamos a echar relajo y de repente, ok, es tiempo de hacer los proyectos y demás. Creo que al final, hacia la, digamos, último tercio o segunda mitad de la carrera fue muy, muy fácil, pero al principio sí era como más, recuerdo que era más complicado. Pero no sé si era el factor de que al principio es tronco común y son cosas que no necesariamente era fan y al final de la carrera pues eran cosas que ya me gustaban y en realidad también mi promedio fue subiendo cada semestre, al final saqué las mejores calificaciones que jamás he tenido y al principio no fueron las mejores, por ejemplo. Lo del viaje, lo del vuelo, bueno, irse uno al extranjero se dice fácil, ¿verdad? Pero también es caro, es muy caro. Fue exactamente y sí, eh, ir a Noruega, perdón, a Dinamarca fue caro, bastante caro, pero
hay esta oportunidad con el TEC de irte a otro país pagando lo mismo que pagas en el TEC. Entonces, teniendo la beca, pues era muy barato. La parte no de manutención, sino la parte educativa. La parte de manutención sí era cara. Y pero había ciertas cosas muy baratas en Dinamarca, como la cerveza, por ejemplo. La cerveza en el súper eh, costaba y sigue costando la peor, la más barata, 2 coronas. Y una corona danesa creo que ahorita son 2 pesos con 30 centavos o algo así. Entonces una cerveza por 6, 7 pesos es barato. Pues, y aparte es el deporte nacional, tomar cerveza. Incluso puedes tomar cerveza en la universidad. En algún momento estaba echando las chelas con el rector de la universidad. Yo le estaba sirviendo al rector de la universidad ahí una copa. Entonces, había cosas más caras, pero cosas mucho, mucho más baratas en Dinamarca. Okay. ¿Y ahí te apoyaron tus papás o fue con lo que Sí, tú trabajaste? sí, tenía unos ahorros, pero eran extremadamente pequeños. Entonces, sí, todo fue completamente de mis papás. ¿Cómo fue tu experiencia, no? De llegar a Dinamarca, a ¿Has otra visto la cultura. película? ¿Has visto la película de Guten Tag Ramón, creo que se llama? Ay, De no, un la voy a ver, ¿eh? La voy a ver. Está buena, es un cuate mexicano que pues llega a Alemania y pues no entiende un carajo, así. Entonces, yo no sabía, o sea, lo había repasado N cantidad de veces el aeropuerto y qué tren tomar y hasta qué ciudad y todo, pero pues al momento pues no tienes la señal y estás con las maletas y estás con todo, entonces no sabía si sabía que estaba en la estación de tren correcta, en la estación de Copenhague, pero no sabía si estaba en el andén correcto y si el tren el que estaba ahí era el que iba, entonces le pregunté a uno y me dijo, no, pues no sé, yo también estoy viendo si va a Odense, y pues bueno, al menos a mí me dio como esta pena de preguntar mucho. Entonces, pues dije, pues ojalá sea este, ¿no? Y resultó ser el tren correcto si no hubiera terminado en otra parte de Dinamarca, que no es tan grande, pero pues, no sé, o sea, muchos nervios. También el avión era enorme y yo no me había subido a un avión de ese tamaño, y era cruzar todo el Atlántico. Entonces había como muchos nervios, ¿no? Al respecto, pero también muchas ganas de ya que suceda y ya ver con quién voy a vivir y ya ver cómo va a ser, experimentar todo. Sí, claro. Oye, ¿te pegó el estar lejos de tu familia? Fíjate que no, no diría, porque sabía que iba a regresar y sabía que yo estaba bien y sabía que ellos estaban bien y mis amigos estaban bien y estaba haciendo nuevos amigos, entonces en realidad no me pegó porque sabía que se iba a terminar, ¿sabes? O sea, sabía que era 10 meses, siempre me fui con boleto de avión de regreso y pues no había otro plan. Sí, por ahí estaba la idea como de saber qué sucede y quedarme más tiempo, pero era así un plan ultra guajiro, ¿no? Pero no, en realidad no. Lo que sí extrañé mucho, pues obviamente extrañas, ¿no? Pero que te pegue así no diría que me pegó. Otra cosa que sí extrañé bastante fue la comida. Y igual aquí en Noruega, muy, muy cañón. Sí, lo platicábamos el episodio pasado, que la cultura gastronómica, y lo vuelvo a repetir, de México es impresionante, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. impresionante, impresionante. Y por ahí Luis, nuestro invitado del episodio pasado, dijo, y es que sí, o sea, no lo valoras hasta que sales de México. Exactamente, este asunto de ir por unos tacos a cualquier hora de la noche y tener los tacos, o sea, y al precio y demás, o sea, recién hechecitos, aquí no sucede y aquí es un delicatessen, ¿no? Y para nosotros en México es algo extremadamente normal y aquí no lo es. Entonces, sí, exacto, concuerdo completamente, no lo valoras hasta que no lo tienes. Oye, y también te quería preguntar, una de las cosas un obstáculo, digamos, un obstáculo que hayas pasado en Dinamarca y también un aprendizaje. Fíjate que recuerdo
puras cosas buenas. No recuerdo haber tenido como algún obstáculo fuerte. Si acaso, y suena muy banal, como no poder haber viajado a más lugares por el costo, ¿no? O sea, que implicaba. Pero de todas formas, sí viajé y todo. Pero un obstáculo no recuerdo en específico. Creo que fui muy, muy afortunado en ese aspecto. Porque, pues no recuerdo un obstáculo en específico. Eso sí, un aprendizaje, pues el tema de que estás en otro país y que de cierta manera tú representas a tu país, ¿no? Entonces, lo que digas, cómo te expreses, etcétera, pues estas otras personas de otros países es la imagen que pueden tener de todo el país eh, por medio de ti. Entonces, eso, de cierta manera, como que somos los embajadores de nuestro país en el extranjero con las personas que conocemos, y también ese sería un aprendizaje, que conocí a personas que jamás en la vida imaginé conocer, de países que sí sabía que existían, pero pues jamás iba, o sea, a establecer una relación de amistad con ellos. Se termina tu estancia en Odyssey, Ujú. regresas a México a terminar, ¿no? Un semestre, nada Ujú. más, un semestre con 2 materias, entonces, con el tiempo del mundo. ¿Y qué hiciste en ese semestre con 2 materias? ¿Empezaste a trabajar o...? Sí, empecé a trabajar desde luego que llegué, ya andaba ahí aplicando a prácticas y demás, y entré de practicante a las 2 semanas justamente que llegué, de regreso a México. Entré en una empresa de manufactura en Querétaro, entonces todavía ni tenía lugar en donde quedarme o sea, yo en Querétaro, y ahí andaba viviendo en el sofá de una amiga en Querétaro, yendo a trabajar y demás. Muy padre, porque fue una entrevista muy chistosa, porque pues yo ahí ya yo quería hablar inglés, yo quería seguir hablando inglés, y justamente la entrevista y la posición era en inglés. Entonces fue muy fácil, y me preguntaron: ¿cuándo puedes empezar? Pues hoy, o sea, tengo tiempo, ¿no? Como que no esperaban esa respuesta, y ya cuando estaba al final despidiéndome de la chica de recursos humanos, Cristina, eh, recibió la llamada del jefe, del gerente de la planta, y fue como, pues sí, ahí lo queremos. Y al siguiente lunes ya estaba ahí empezando. Y eso fue, pues digamos que tu primer trabajo, ¿no? Ujú. Pagado. Seguían siendo prácticas. También las prácticas en ITP fueron pagadas, pero acá también eran pagadas, y tenía, digamos, más responsabilidad, porque mi jefe era el jefe de todos, el gerente de la planta. Entonces, había de cierta manera responsabilidad, ¿no? Ahí, porque pues los demás gerentes le reportaban a mi mismo jefe. Yo obviamente no tenía una sola persona a mi cargo, pero pues era el practicante importante ahí, ¿no? Entonces, no sé, una dinámica muy interesante, y también ya conocer todo lo que había aprendido en libros y demás, tanto en Dinamarca como en México, aplicado en una empresa de veras. Y pues ahí lo vi, o sea, literal, los fierros, ¿no? Claro. Y después te quedas en México trabajando, ¿verdad? Como unos 2 añitos. Sí, estuve 2 años y medio exactamente en trabajando, y pues muy padre. Yo me había puesto la meta como de regresar después de mi intercambio a Dinamarca o a Europa en general después de no más de 3 años. Y de hecho, aquí en la bandera que tengo aquí colgada de Dinamarca, dice: te veo en Europa de regreso en no más de 3 años. Y pues me tardé 3 años y medio en regresar justamente. Todavía no nos vemos con la que me escribió eso, pero ya ando por acá de nuevo. ¿Cómo es que se te presentó esta oportunidad de hacer una maestría en Global Manufacturing Management en Noruega? Yo estaba trabajando, y fue un trabajo súper, súper interesante y padrísimo. Estaba trabajando en la parte de cadena de suministro, que pues y en la parte de logística y distribución, que son pues literal como las venas, ¿no? Del monstruo de Coca-Cola, FEMSA.
Entonces ahí me di cuenta que eso justamente era lo que quería trabajar, y me di cuenta que al ser una empresa tan grande había tantas cosas que se pueden aprender, que seguro había mejores maneras de hacerlas y como maneras profesionales y técnicas que se podían explorar, ¿no? Entonces también traía como esa inquietud y mis jefes me apoyaban, entonces andaba en proyectos bastante interesantes, pero tenía la idea de que al mismo tiempo pues de que quería regresar. Entonces, por curioso, literal, me metí a ver a la universidad donde hice el intercambio y después pues a la región, a los países escandinavos, porque me gustó mucho esta onda, y me di cuenta que estudiar en Noruega es gratis. Aquí no se paga educación, siempre y cuando quedes aceptado. Entonces, pues qué mejor. Y el programa educativo de aquí me encanta. Y apliqué y quedé. Aplicamos más de 7,000 personas internacionales y quedamos 700. Entonces es el 10% más o menos que admiten. Y bueno, la manutención, ¿esa es por tu cuenta o cómo le hiciste? Aquí sí ya todo, hasta hace unos meses, todo había sido completamente de mí, de mis ahorros. Como tuve la oportunidad de viajar bastante con Coca-Cola, tuve la oportunidad de ahorrar bastante y bastante, o sea, no sé, no recuerdo un porcentaje, pero sí recuerdo que lo hice en algún momento. Fácil ahorraba más del 60% de lo que ganaba al mes. Entonces, pues, ¿qué le hacía ese dinero? Estaba ahí, entonces, hasta sigue siendo, o sea, sigo teniendo esos ahorros y demás, pero ahorita ya con el tema del proyecto del esquí, pues sí se vuelve caro hacer un deporte a nivel competitivo, entonces sí ya estoy ocupando más apoyo. Oye, y bueno, cuando estabas trabajando, ¿seguías activo? ¿Seguías haciendo diferentes cosas? No, fíjate que ahí fue una etapa también muy chistosa, pensándolo en retrospectiva, porque no es que, digamos, siempre fui sí activo en varias cosas y físicamente también. No era de que una estrella del gimnasio o lo que sea, pero sí íbamos y con los amigos, o sea, íbamos, hacíamos ejercicio, nos manteníamos, ¿no? Me mantenía relativamente normal. En Dinamarca hacía relativamente bastante ejercicio porque ir a la escuela eran 8 kilómetros de bicicleta y regresar otros 8. Entonces al menos eran 16 kilómetros diario. Y en México, cuando regresé ya no, ya andaba en carro para ir a trabajar. Vivía muy cerquita de la escuela, entonces, y también iba en carro porque después de la escuela o antes iba a trabajar. Y después, ya que me gradué, pues, te digo, viajaba bastante, entonces era con hotel y con chofer, con Uber, con taxi, con todo, y ahí sí se acabó completamente mi actividad física, y completamente. Y aparte estaba rolando turno, entonces a veces era trabajar 12 horas de noche y a veces 12 horas de día, y al día siguiente viajar o la noche siguiente viajar y demás. Entonces era bastante demandante, lo disfruté mucho, pero viéndolo en retrospectiva pude haber sido mucho, mucho más activo. Y también te quería platicar, bueno, ahorita tocamos un poquito del esquí. Llegas a Noruega, llegas a otra cultura, ¿no? Ya un poquito más como sensible a los cambios, más fácil de un Juan Carlos que más adaptable a las diversas culturas por tu experiencia previa, ¿no? En Dinamarca. ¿Cómo es que llega esto del esquí? ¿Cómo es que te empiezas a fascinar? Cuéntame del primer día que dijiste, oye, esto se ve padre. El primer día que dije esto se ve padre fue el primer día que lo intenté, literal. Pero empecé tarde a esquiar, ni siquiera empecé cuando todo mundo empezó a esquiar aquí en la ciudad, entonces me tardé un poco. La primera vez que fui a esquiar en cross country fue con mi roomie, pero fue en marzo, y cuando todo mundo pues ya estaba esquiando desde diciembre, desde noviembre, y yo no, porque andaba igual de nuevo o no en varios proyectos de la escuela, con mi sociedad de alumnos, con otro grupo que diseñan un carro de fórmula
eléctrico y demás, entonces no tenía tiempo, pero veía que varios amigos y amigas de la maestría pues iban a esquiar y andaban en todos lados, pero cuando lo probé literal cambió todo, porque pues era hacer esta onda de ejercicio, pero estar en el bosque, esta onda de ejercicio, pero disfrutarlo, y sí te sientes cansado, pero también te sientes muy bien. Entonces ahí fue cuando dije, oye, pues se puede hacer más, o sea, lo puedo hacer más seguido. Sobre todo que el cerro, o sea, los tracks de esquiar están aquí a 10 minutos, no están lejos. Entonces hay una facilidad enorme en Noruega para practicarlo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? ¿Cómo fue que empezaste desde cero? Pues, ¿Tienes ah, un entrenamiento? ¿Tenías un entrenamiento? ¿O primero fue recreativo y después dijiste, no, pues, o sea, sí, esto sí veo que por se me bastante da? tiempo fue, exacto, por bastante tiempo fue recreativo y por bastante tiempo fue un hobby. Se juntaron varias cosas. Cuando yo lo empecé a practicar, ya había bajado como 10 11 kilos o algo así cuando llegué aquí. Que yo llegué pesando como 96 o 99 kilos, algo así. Y por andar en bicicleta y comer mejor, ya no comer en restaurantes y antojitos aquí y allá, pues bajé de peso, obviamente. Entonces, lo seguí practicando y cuando sucedió lo del coronavirus, que se acabó la escuela o cerraron la escuela, pues no había otra cosa que hacer más que pues ir a esquiar y había más flexibilidad. Entonces por bastante tiempo fue total y completamente recreativo, pero al mismo tiempo era como un reto porque pues yo me decía a mí mismo y con Ana que todavía vamos a esquiar juntos. Bueno, pues una subidita más o una bajadita más y otra vuelta más y como un poquito más y un poquito más y este poquito más fue llevando hasta fue llevándome hasta ya hacerlo competitivo y ya tomarlo bien en serio. Pero fueron muchos meses de yo nada más irme o irnos y treparme en los esquís que ni siquiera eran de mi talla correcta y a ver qué pasaba, a ver cuánto tiempo, a ver cuántos kilómetros. ¿Y cómo fue tu primera competencia? Fíjate que todavía no compito y ese es un Pero creo que asunto. sí, yo creo que has tenido pues competencia ahí en la universidad, ¿no? No ha habido porque todavía no hay nieve Ah, y ok. ese es un asunto y el otro tema más grande es que igual con la segunda ola del coronavirus están cancelando competencias y las están restringiendo, entonces se está volviendo un poquito complicado. Lo que sí he hecho pues han sido ya mediciones tanto en laboratorio como en pista de mi estatus físico, pero no en esquís todavía, porque te digo, no hay nieve. Y hace un año ya había nieve aquí en Trondheim, pero todavía no hay. Entonces, ahí está muy interesante, porque sí ya llevo 4 meses ya entrenando en forma, ya construyendo una base física y técnica, pero pues todavía no hay un tiempo oficial. Y eso es lo que ya nos llama mucho la atención y a mí, ya quiero saber, a ver qué onda, ¿no? ¿Y cómo es un día de entrenamiento en esquí de fondo? Depende bastante, porque para entrenar, pues, o sea, tengo varias modalidades. Puedo hacer o bicicleta, o correr, o gimnasio, o patinar en los roller skis, o hacer, se llama Elhoofs, que es correr con bastones, pero corres de una manera especial que va saltando un poquito. Entonces, hay varias cosas que se hacen o que se pueden hacer. Digamos, un entrenamiento normal de roller skis serían 2 horas, más o menos, sí, 2 horas, 2 horas y media de entrenamiento y con intervalos para mejorar un poquito el nivel físico y sentir también la intensidad de carrera. Entonces, también depende cómo me tengo que alimentar y si son entrenamientos largos, la cantidad de carbohidratos y demás. Entonces ya se volvió más bien como pues una ciencia, ¿no? Y ya llevarlo al siguiente nivel es para mí súper diferente a cualquier cosa que he hecho, pero pues calentar siempre 30 minutos y medirme en los calentamientos para no gastar más energía de la que debo, que sigo aprendiendo eso y después los intervalos y después ya el enfriamiento, ¿no? El relajamiento.
¿Y quién está detrás del equipo? ¿Quién es el Fíjate, equipo de entrenamiento? está súper padre porque todo empezó con mi roomie. Somos ahorita 13 personas que pues, son de diferentes países y de todos lados del mundo. Mi roomie estudió ciencias del deporte, está haciendo una maestría en Human Movement Science y él empezó a salir con una chica fisioterapeuta de Alemania de su misma maestría y ella, Geske, se llama Geske, esta chica empezó, más bien, ella era roomie de Virginia de Martin, que es una olímpica italiana, que también está estudiando la misma maestría, pero otra especialización, entonces se fue conectando y se fue conectando y se fue conectando, y entonces ahora Virginia es la entrenadora en jefe, es la head coach, con toda la experiencia y está estudiando sus especializaciones en fisiología del deporte. Eh, y ahora también hay una médica que también es de la misma maestría. Ella es de Finlandia, se llama Ela. Entonces ya está como este equipo internacional. Y también está Clarisa, que es nutrióloga deportiva, que ella vio... Tenemos muchos amigos en común y ella también es de Celaya. Entonces fue como muy natural esa conexión. Aparte que ella siempre había querido trabajar con un atleta de invierno, pero pues en México está cañón, ¿no? Y también está Angélica, Angie, que ella es la psicóloga deportiva. Y pues también nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que el asunto de la mente en un deporte de endurance es súper, súper importante. ¿Y cómo se maneja la parte económica de aquí? ¿Quién los apoya para esta Ahorita, ruta a Beijing? ahorita es literal por amor al arte. Todos ellos es por amor al arte. Y ahorita también digamos que está no diría el otro equipo, pero la otra parte del equipo, porque esa es la parte deportiva, ¿no? Los que me están ayudando con la parte física, mental, incluso de salud, de alimentación y demás. Pero también está esta parte que es bien importante, que es pues como la administración y el marketing. Y ahí, por ejemplo, una amiga, Shamita, empezó a hacer un diseño, lo empezó a mano, ella es de la India. Eh, Miguel me ayuda con las fotografías, él es de España para crear este contenido pues, en Instagram, en redes y demás. Y también nos dimos cuenta que pues, tengo amigos que conocen del tema de redes sociales, que conocen del tema de atracción de patrocinios y demás. Entonces, con Karime fue bastante natural como pues pedir su ayuda y que ella me brindara su ayuda y su conocimiento. Entonces ella es la manager, ¿no? De este proyecto. Está Denise, que es como, yo le digo que ella es como la experta en redes sociales. Y está Moni y Gabriel, que son una pareja, están casados. Y Moni está ayudando con todos los diseños y Gabriel, él es experto en marketing deportivo. Entonces, estamos armando como esta estrategia para poder conseguir más fondos, porque hasta ahorita, pues, ha sido por amor al arte. ¿Se han acercado con la embajada o con el gobierno mexicano o sabes de otros atletas de esquí de fondo que se estén preparando, mexicanos que se estén preparando? Sí hay, yo ya tuve, empezando por ahí, yo ya tuve una plática muy, muy cool, jamás de nuevo me imaginé hacer algo así con la embajada, con el embajador, la cónsul y un attaché. Muy interesante y les gustó mucho el proyecto y demás. Entonces estamos buscando maneras de cómo, pues exacto, atraer recursos para este proyecto porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Noruega es el país por excelencia en esquí de fondo y en México hay posibilidades, se puede practicar de cierta manera. Entonces estamos viendo cómo hacer este engranaje para que todo funcione y también, exacto, no soy el único que está esquiando, por así decirlo, que quiere, sí, que practica, el único mexicano que practica esquí de fondo. Entonces, hay una federación mexicana de esquí, pero, eh, pues el asunto son las competencias ahorita, están cancelando competencias en todo el mundo. Y ese es un reto para todos, literal, para todos los que están en Canadá, en Estados Unidos, en Austria, en Japón, porque pues hay mexicanos en todos lados.
claro. Y pues bueno, para concluir este podcast, yo te quería preguntar, ¿qué les dirías a todas esas personas que nos están escuchando que los ayude a tomar una decisión? ¿Qué les dirías si a lo mejor se sienten un poco perdidos, si no saben si aventarse a un proyecto o no aventarse a un proyecto? Porque en algunas ocasiones detrás está el miedo, ¿no? Detrás está esta vocecita que te dice, híjole, es que no va a funcionar, o sabes que es que va a tomar mucho tiempo, ¿sabes qué? No hay varo. Yo les diría lo mismo que me digo a mí mismo y ok, o sea, lo que me digo es, exacto, esas variables están ahí y están esos problemas y están esos retos y lo que sea, pero no vas a hacer nada al respecto, te vas a quedar con las manos cruzadas. Entonces tengo esta plática conmigo, ¿no? Como, en serio, ya, nada más por eso te vas a dar por vencido, como de cuándo acá, ¿no? Y también agregaría que pues nunca es tarde en realidad para empezar cualquier sueño, para emprender cualquier cosa. Recursos hay, el tema es encontrarlos y eso es lo que justamente estamos haciendo y buscarlos y decidirte a hacerlo. Creo que eso es lo más difícil. También he pensado mucho en este aspecto de motivación y disciplina. No hay otra mejor combinación. Tienes que tener la motivación adecuada y la disciplina adecuada para poder hacerlo. Y todo lo demás se vuelve secundario. Si tienes esta disciplina de sí lograrlo y de tomar en cuenta todo lo que conlleva, todo lo demás, sea dinero, sea el clima, sea la técnica, o sea, cualquier cosa, el lugar en donde quieras poner tu negocio, si es un negocio, todo ese tipo de cosas se vuelve secundario, porque si tienes la motivación y la disciplina, lo vas a lograr. Fíjate, me parece interesante lo que acabas de decir. Creo que en México desafortunadamente existe esta creencia de que no se puede, de que a lo mejor vivimos en una cultura en el que pensar grande es visto como algo que no va a pasar, ¿no? Y es que pensar en grande son estas historias tan lejanas, o al menos así yo lo veía, o sea, es algo tan lejano. Así es. Y en otros países es algo tan cercano en el aspecto de que pues cualquier persona lo puede lograr porque en Noruega son ricos, ¿no? Pero pues también sufren en los entrenamientos. O sea, eso nadie se lo quita al mejor del mundo, ¿no? Y hacemos exactamente el mismo entrenamiento, pero él lleva años haciéndolo. Entonces se vale soñar y no está mal, al contrario, se necesita de más personas que estén cumpliendo, que estemos cumpliendo nuestros sueños, ¿no? Justamente ese es el cambio, pero sí coincido en ese aspecto de que en México es como, híjole, neta, estás soñando tanto, o sea, como no, como de bajarnos incluso nosotros mismos, ¿no? De nuestra nube y mirar hacia abajo en vez de mirar hacia arriba. Y al contrario, hay que mirar a todos lados incluso para ver de dónde te agarras y ver cómo saltas, cómo te avientas a este reto. Y también pues digamos, si ves que alguien, un compa mexicano, está haciendo un proyecto chido, pues apóyalo, dale la mano a tu paisano, y aunque no sea tu paisano, ¿no? Si ves que alguien está haciendo algo chido, pues apóyalo, dale la mano, ayuda en lo que puedas. Juan Carlos, me ha parecido una entrevista increíble. Muchas gracias. Te agradezco que tu tiempo, primero que nada, te agradezco que hayas aceptado estar en este podcast que es apenas un poco experimental. No tenemos tantos seguidores. No pasa nada, ¿no? Al contrario, sí, pues yo tampoco. Entonces estamos aprendiendo justamente. Échenle la mano a Juan Carlos, quiéranlo mucho, mándenle mucho amor, recíbanlo con mucho amor, con mucho apoyo. ¿Y dónde te seguimos, Juan Carlos? Sí, pues me pueden seguir literal en todos lados. En Instagram y en Twitter tengo el mismo usuario. Es JC Ayala Ski, SKI. En Strava, si están en el tema más de los deportes, me pueden encontrar como Juan Carlos Ayala. En Facebook tengo un nombre más chistoso, pero soy el único en Facebook con ese nombre. Es JKAZ, Juancas,
JKZ Ayala, y soy el único que les va a aparecer. Y pues también en YouTube me pueden encontrar como Juan Carlos Ayala, LinkedIn, en todos lados como Juan Carlos Ayala Zabaleta. Y mi página web del proyecto, donde ahí subo los entrenamientos, en donde estuve, más fotografías y demás, y datos curiosos sobre el proyecto, es jcayalas.com. Vamos a poner el link a un video que me pareció genial, pareció una idea muy buena. Ahí aparece como sus primeras caídas entrenando, ¿verdad? Literal las primeras caídas, sí. Y bueno, con esto concluimos esta segunda edición del podcast. Ya saben que los queremos mucho, les mandamos mucha buena vibra y esperamos que este podcast les ayude un poquito, que se diviertan, que estén disfrutando este podcast y pues compártanlo. Si saben a alguien que le puede ayudar, compártanlo. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente edición y un beso, un abrazo y